Y bueno, para esta ocasión, Dios ha puesto en mi corazón para este primer mensaje del año una palabra que creo con todo mi corazón firmemente va a tocar sus vidas, así como tocó ya la mía. Y para eso quiero animarle. No sé si usted ya compró la agenda espiritual de este año o si todavía tiene la del año pasado o a usted le gusta hacer corte de año también y cambiar su agenda espiritual, su cuaderno. Si ha podido anotar algo estos ya 6, 7 días que vamos del año, no sé si ya pudo, Dios ya ha dicho algo, pues consígnelo en este cuaderno y pueda empezar a recibir instrucción precisamente. Así que le animo que tenga allí su agenda espiritual. Si no la ha comprado, no la tiene, de hecho, puede animarse a poder consignar aquello que Dios específicamente le habla a su vida. Y también pueda tener su Biblia. Le animo también a que se enamore de este precioso libro, pueda comprar varias versiones, la que a usted mejor le parezca, la que hoy en día hay tantas presentaciones que usted puede adaptarse a cada una de ellas de acuerdo a su necesidad y podamos estudiar la palabra del Señor. ¿Qué le parece? Bueno, vamos a entrar en el tema ahora sí a cicatrices doradas. Cuenta una leyenda en Japón hacia el siglo XV que un emperador llamado Yoshimasa, él se le rompió su jarrón favorito. Ese jarrón donde él tomaba té ya estaba muy viejo y en un repentino accidente se le cayó al piso y se quebró. Este emperador, muy conmocionado por lo que le pasó, él dijo, no puede faltarme este artefacto para mi bebida favorita, que es el té. Así que lo que él hizo fue decir, lo enviamos este tazón, vamos a enviarlo a China, que al parecer tienen unas técnicas para poder reparar cosas. Él lo envió con sus siervos y allí le devolvieron reparada su pieza, pero fue muy rústico, fue, por decirlo mejor, ordinario esta reparación. Le pusieron ganchos metálicos de alguna forma y le volvieron a unir su tazón. Sin embargo, no se podía usar nuevamente. Así que más bien entre su gente, él buscó artesanos para que pudieran reparar allí mismo en Japón su tazón favorito. Y varios de sus siervos empezaron a mirar cómo hacer e inventaron una técnica con resina, con un pegamento especial, y luego de que esta resina pegara las piezas desquebrajadas, lo que hicieron fue colocar un oro en polvo. Ese oro recubría y marcaba los lugares por donde había sido quebrado este jarrón. Cuando por fin pudieron tener consistencia en el jarrón, con esta técnica se la entregaron nuevamente a este emperador y el emperador comenzó nuevamente a usar su tazón favorito para el té diario. Con esto nació una técnica en Japón llamada el kintsugi, que es una técnica que precisamente se especializa en reparar cerámicas quebradas. Esta técnica tiene una filosofía y es que tienen cada jarrón, cada objeto tiene su historia y dentro de esa historia va incluido las veces que se ha quebrado, que se ha dañado. Y ellos no quieren dentro de su técnica cubrir o hacer que no se noten estas heridas, estas quebraduras, sino que al contrario las resaltan con oro en polvo o con plata o platino, según la conveniencia o la solicitud del dueño de esta cerámica, de esta obra de arte. Pero lo más precioso de esta filosofía, de esta técnica, es que una pieza que ha pasado por el kintsugi, cuando ha sido reparada, tiene mayor valor que una pieza original que no ha sido quebrada. Y pensando en esta técnica, me di cuenta cómo el Señor tiene varias formas de hacer algo nuevo.
La palabra del Señor dice que Él hace nuevas todas las cosas, pero entre esas formas que Él hace nuevas las cosas, están el quebrantarnos, el quebrarnos y restaurar. Dios es el principal artesano, el alfarero, que con sus manos toma vasijas quebradas. Con sus manos Él toma objetos que en nuestras manos o en otros países botaríamos a la basura. Decimos, esto se rompió, este plato se quebró, era mi favorito, pero pues bueno, todo tiene, digamos, una vida útil, ¿no? Esto ya estaba como para botar, ya no tenía una oreja el pocillo, en fin, y lo botaríamos. Sin embargo, Dios es experto en acercarse a lo quebrado. Él es experto y le gusta restaurar las cosas, y no solo ellas, no solo eso, sino dejarlas al descubierto, cubriéndolas también con oro, pero dejándolas como una evidencia de la historia de cada pieza que Él toma. Así que hoy quiero mostrarles cómo este artesano llamado Jesucristo es un experto en las rupturas, en lo quebrantado, en tomar lo que ya no sirve, en lo que está en el piso y podría ser desechado, y Él lo hace suyo y le da un mayor valor que lo que se podría dar antes. Le da un mayor valor a lo que Él restaura. Así que, si está de acuerdo, le invito a que conmigo vayamos a recordar algo. ¿Recuerdan cómo empieza el libro de Génesis? Sí, recuerdan. Bueno, vamos a recordarlo. El primer versículo de la Biblia, Génesis 1 dice, en principio, Elohim, estoy diciendo que de mi versión favorita, que es la versión textual cuarta edición, dice, en principio, Elohim, Aleph Tav, en su Biblia seguro dice en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. La versión que a mí me gusta dice, en principio, Dios, Elohim, Aleph Tav, creó los cielos y la tierra. En ese momento, cuando Dios crea todo en Génesis 1:1, todo es perfecto. Porque todo lo que Dios crea, hace, es perfecto. Sé que también conoce el versículo 2, ¿cierto? Y la tierra estaba desordenada y vacía. La versión que a mí me gusta dice, pero la tierra se precipitó en un caos y vacío. Y el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas o se movía sobre las aguas. ¿Qué pasó entre Génesis 1:1 y 1:2? ¿Acaso lo que Dios crea luego puede haber caos y vacío? No, insisto, Dios cuando hace algo, lo hace muy bien, lo hace entero, perfecto. También sabemos que entre Génesis 1:1 y el verso 2 hubo una ruptura. Y esa ruptura está descrita en varios pasajes de la Biblia. Algo se quebró. Esta creación preciosa de Génesis 1:1, cuando Dios creó cielos y tierra, punto final, se quebró. Y fue porque hubo una rebelión. ¿Recuerdan esa rebelión? Esa rebelión angelical donde un ángel principal en los cielos, junto con otros, se rebelaron contra Dios y se fracturó esa relación y Dios echó del cielo a esos que se pusieron en rebeldía. Cuando ellos cayeron, hicieron muchas cosas aquí en la creación. Entre esas cosas dañaron países, dañaron la naturaleza, dañaron muchas cosas que Dios había creado. Pero entonces se presenta el artesano perfecto y restaurador de todas las cosas, el restaurador de la creación, Jesús, Dios mismo. Y comienza un plan, una técnica mucho mejor que el kintsugi. ¿Recuerda cuál es ese plan de restauración? Él va a restaurarlo durante 7 días. Y quiero que traigamos a la mente cómo empezó ese plan de restauración. Vamos a recordar qué pasó en esos 7 días, ¿de acuerdo? El primer día, ¿qué es lo primero que hace Dios? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo primero que Él dice? Y crea, sea la luz. Esto pasó en el primer día, ¿cierto?
Y él va con esto a hacer un panorama para que todo se vea. Cuando hay luz, empieza a verse un panorama distinto, ¿verdad? En el segundo día, ¿recuerdan qué pasó? Hagamos memoria. En el segundo día, Dios, le invito a que abra allí en Génesis 1, Dios crea la expansión o los cielos. Y con esos cielos, parece ser que todo era agua. Todo era un mundo acuático. Pero Dios separa las aguas y pone unas aguas arriba y otras aguas abajo. Y lo que queda en la mitad llama firmamento o cielos. Eso hace en el segundo día, ¿verdad? En el tercer día, esas aguas que quedaron en la parte de abajo, él manda a reunirlas en una parte. Y a la reunión de esas aguas las llama mares. Al reunirlas en un lugar que ha descubierto otra parte, y eso lo llama tierra. Y manda que la tierra produzca hierba y esa hierba haga germinar y haga producir árboles que den frutos según su género, según su especie, ¿verdad? Bueno, hagamos memoria. ¿Qué pasó en el cuarto día de este plan de restauración? Dios crea el sol, la luna y las estrellas para poner tiempos sobre la tierra, para poner estaciones, para marcar y diferenciar día y noche. Crea el tiempo para el hombre hasta el cuarto día. El quinto día crea los animales, solamente los acuáticos y los aéreos, a las aves de los cielos. Eso hace en el quinto día. En el sexto va a crear a los animales terrestres y también va a crear al hombre. Y en el séptimo día conocemos muy bien que Dios reposa de sus obras, pero lo incluye como plan de restauración, el reposo. No lo deja por fuera, sino que hace énfasis que el día de reposo, de hecho, lo santifica, lo aparta, le da un realce en el plan de restauración. Bueno, ¿por qué traigo a memoria este plan de restauración de 7 días? Porque este diseño con la creación es el mismo plan que Dios usa para restaurar la vida de una persona. Quiero volverlo a repetir. Este plan de restauración de 7 días con la creación es el mismo proceso que Dios va a usar cada vez que toma una pieza quebrada, cada vez que ve una persona en pedazos, cada vez que ve a alguien, algo que es suyo y lo ama. Él va a empezar este mismo proceso de restauración. Como alfarero, va a pasar por estas 7 días. Y no significa que en 7 días Dios restaura las cosas, es un diseño. Así que vamos a volver a verlo aplicado a una persona, al plan de restauración de una persona, ¿le parece? Con esto vamos a entender algo. Lo primero que él dice entonces es, sea la luz. ¿Por qué Dios pone a la luz como su primer instrumento para poder restaurar las cosas? Bien, porque cuando Dios quiere restaurar algo, lo primero que hace es confrontarlo con quién es Él. Él es la luz que todo lo evidencia. Su plataforma para Él trabajar es la luz. Él es luz, la Biblia dice en Primera de Juan que Dios es luz y ninguna tiniebla hay en Él. Así que cuando Dios toma a alguien para restaurarlo, le muestra quién es Él, la luz. Y esa luz es el mismo que va a mostrar lo que tiene esa persona, de lo que está rodeado. Y esa luz va a ser lo que hizo en el primer día. Si leemos allí Génesis 1, dice que Él hace que se separen luz y tinieblas. ¿Se ha dado cuenta que cuando usted ha tenido que por circunstancias vestirse en un lugar oscuro,
no se da cuenta del estado de la ropa y pudo haberse puesto algo sucio y no se da cuenta porque está en oscuridad. Pero una vez sale a un lugar que está lleno de luz, sale a la calle, puede evidenciar el estado de su ropa. Pues bien, así trabaja la luz también, la luz de Dios en nuestras vidas. Lo que Él hace es mostrar nuestra condición. Lo primero que Él quiere hacer notar al hombre es que necesitamos ser limpiados, ser perdonados de nuestros pecados. Y este es el mensaje sencillo del Evangelio. El mensaje urgente que predicamos es que el hombre está en deuda con Dios, necesita ser limpiado de sus pecados para poder venir a la salvación, para poder recibir a Cristo. Sin esta limpieza, el hombre es enemigo de Dios, y ese es el mensaje sencillo que predicamos y por el cual el Cristo nuestro pagó. Jesús pagó para que nosotros podamos tener una vida limpia. Pero esto solamente puede evidenciarlo con la luz. La gente que no le ha resplandecido la luz, de hecho, en áreas de nuestra vida donde hay tinieblas, la frase más común es la siguiente: yo soy una buena persona. Yo tengo un corazón bueno, yo me he portado bien. Y ese es el concepto general de alguien que está en tinieblas. Porque cuando Dios alumbra tu corazón, alumbra quién eres, tú te das cuenta de lo manchado que eres en tu conducta y de lo mucho que necesitas a Dios y del perdón de los pecados. Cuando tú estás buscando algo, allí por ejemplo en Mateo, cuando nos habla de la parábola de la moneda perdida, dice que una mujer tiene 10 monedas, pero se le pierde una. Y para poderla encontrar, lo que ella hace es prender la lámpara, activar una luz para poder encontrar esa moneda. Así que el primer elemento que Dios usa para que nosotros encontremos propósito es la luz, para marcar el lugar donde estamos. ¿Qué lugar? Necesito urgentemente que Dios limpie mis pecados, que Dios me ayude a encontrar camino, que Él me ayude a dar pasos firmes hacia la salvación, porque con un callejón oscuro, una casa oscura, tú caminas despacio. ¿Por qué? Porque no puedes dar pasos seguros por falta de luz. Así que Dios muestra la luz siempre a una persona y le dice: esta es tu condición, esto es lo que necesitas, de esto estás rodeado. Y lo primero que va a pasar en esa persona que necesita ser restaurada es que va a traer separación, así como la luz separó las tinieblas. Y en ese momento va a empezar a separar Dios cosas en tu vida y te introduce al segundo día. ¿Qué vimos que pasa en el segundo día? Dios que crea los cielos. Se separan las aguas de arriba de las de abajo y aparece la tierra, ¿verdad? Entonces, el agua es un elemento que nunca fue creado. Siempre estuvo allí. Nunca vamos a ver allí en el Génesis que se diga que el agua se creó. Dios la mandó a separarse y luego en el siguiente día a juntarse, más nunca le dijo sea el agua, como si lo hizo con la luz y los otros elementos. Entonces el agua siempre existió. El agua nos está hablando de eso que nos da vida. Así como no podemos vivir sin hidratarnos, así también espiritualmente no podemos vivir sin el agua de vida, que es Jesús mismo. Y Él va a darnos cuenta cuando estamos en luz que tenemos una vida natural, una vida con la cual vamos todos los días, somos trabajadores, somos padres, esposos, tenemos responsabilidades, tenemos que permanecer aquí en la tierra y regirnos bajo unas leyes, respetar unas normas. Ese es el agua que queda aquí en la tierra. Pero pone en la mitad unos cielos donde muestra que hay unas aguas arriba. Y nos está hablando que la persona que es restaurada inmediatamente se da cuenta que hay cielos. Hay un cielo y que hay una vida, un agua que ya no es natural, que tengo que darle vida a algo en mí desde los cielos. Un agua que no es
un elemento del cual conocemos aquí en la tierra, sino que está hablando de Jesús. La persona que le resplandece la luz de Dios se da cuenta que hay una vida eterna. Entra en una conciencia de que hay un cielo como testigo y hay un agua de vida eterna que debe tomar para sí, para no volver a tener sed jamás, para poder vivir así como nuestro cuerpo vive y se sustenta del agua, se sustenta de la comida. Así también viene una conciencia sobre este plan de restauración, de que hay un cielo. Y por eso en pasajes como Colosenses capítulo 3 nos va a decir que pongamos la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si puedes haber resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque muertos sois. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, únicamente podemos ver por qué en estos tiempos no somos conscientes de que hay un cielo como testigo de lo que hacemos, de nuestro obrar aquí en la tierra, simplemente porque no ha resplandecido la luz de Dios sobre esa persona. Así que vamos en el proceso de luz, segundo, conciencia de cielos, y pasamos al tercer día. En el tercer día, entonces, las aguas que están aquí abajo se juntan, se llaman mares, y se descubre lo seco, que se llama tierra, y esa tierra comienza a dar hierba, a germinar y a dar fruto. ¿De qué nos está hablando este proceso tan interesante? Que vamos a darnos cuenta que Dios nos manda a dar fruto, que tu vida tiene un sentido, que te manda a poner la mirada en los cielos, para que de allí recibas su vida para dar fruto aquí en la tierra, para dar un ejercicio, una utilidad a tu vida. Y empieza esa persona a ser restaurada y a darse cuenta que tenemos utilidad, que somos como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas que en todo tiempo da fruto. Ese precioso Salmo 1 que conocemos no es simplemente un poema. Qué bonito poema de David. Está hablando de una realidad, del plan de restauración de Dios de ese tercer día, que Dios te llama a ti a hacer algo, a nutrir tus raíces, a crecer, y te planta en un lugar llamado tierra. Se descubre la tierra, y esa tierra nos está hablando en la Biblia que es tu corazón, donde va a caer semillas. Empieza a caer la palabra del Señor y esa semilla no vuelve vacía, pero sí depende del tipo de tierra en el que cae. Y Dios entonces por eso empieza a decirle en ese plan de restauración, guarda tu tierra, guarda tu corazón, porque de ahí mana la vida. De allí, ¿por qué mana la vida? Porque allí es sembrada la palabra de Dios. Allí es sembrado el plan de Dios en tu corazón, en tu tierra. Y si es buena tierra, va a empezar a dar fruto. Y vas a empezar a florecer y vas a empezar a ver hojas en tu vida. ¿Qué son las hojas del árbol? ¿Qué función cumplen las hojas en el árbol? Pues esa misma función cumple en nosotros, de poder dar la bienvenida a poder florecer y luego dar el fruto. Dios tiene plan con esta persona y le dice, te he puesto en un lugar específico, en una familia específica, y allí es donde te quiero tener para que des fruto. Y empieza a decir el Señor cosas, por ejemplo, como, no desees otro lugar. Si yo hubiera nacido en tal lugar, si yo hubiera nacido en tal familia, si yo hubiera tomado estas decisiones. No, Dios te quiere ahí, en ese preciso lugar donde estás. Y en ese lugar puedes ser fructífero. En estos tiempos donde hay tanta inmigración y tanta emigración, deseando ir a otros países, sin embargo, la bendición de Dios, la prosperidad de una persona no depende de sus buenas decisiones simplemente, sino de que la mano del Señor, la semilla de Dios esté en él para poder dar fruto. Entonces es
tesoro de este día de restauración está de poder estar en el lugar que Dios nos dijo que estemos, dando el fruto que Él quiere. No depende del lugar donde tú creas que es mejor estar. Si yo estuviera en Estados Unidos, por ejemplo, uy, allí sí que me iría bien. Sin embargo, hay que evaluar que es el favor de Dios que te puede hacer prosperar donde quiera que vayas. Adán y Eva estaban en un lugar muy bueno, pero saben que su final no estuvo tan bien. En un lugar donde no faltaba nada ni había ninguna necesidad de ningún tipo. Sin embargo, su final no fue bueno. ¿Por qué? Porque dejaron afectar su tierra, su corazón. Sin embargo, en hombres como Abraham, donde el lugar donde estaba no era muy bueno, pero su final fue mucho mejor que el de Adán y Eva. Así que está hablando que nosotros fuimos plantados en un lugar, en una familia. Dios te dio una esposa, te dio unos hijos, y eso que tú dices, si fuera de otra manera, Dios te lo ha dado a ti. Y en ese lugar, con esas personas, es que Dios quiere que des fruto. Es allí. Listo, pasemos al cuarto día de restauración. Dios crea el sol, la luna y las estrellas. Hasta ese momento no había creado el tiempo. Por eso es difícil saber la edad de la tierra. Porque antes de eso, por eso el Génesis 1:1 dice, en el original hebreo dice, en principio creó Dios los cielos y la tierra. No como la adaptabilidad que conocemos la Biblia, que es en el principio. Eso no está en la Biblia realmente. Ese él no es necesario porque solo hubo un principio. Solo hay uno, y por eso dice, en principio creó Dios los cielos y la tierra. No había un tiempo. Hasta el cuarto día podemos empezar a contar lo que son día y noche. Porque para eso creó Dios el sol, la luna y las estrellas, para marcar los tiempos sobre la tierra. Y por eso la edad de la tierra es muy difícil calcularla. Algunos dicen que son millones de billones de años, pero la luz de las escrituras no es tanto tiempo. Pero lo cierto es que Dios crea esto para marcar las temporadas de los hombres. Y en este plan precioso, cuando la persona comienza a ser restaurada por Dios y empieza a dar un fruto, empieza a valorar la tierra que Dios le dio, lo que Él le ha dado, empiezan las temporadas de Dios a manifestarse. Solo hasta ese tiempo. Dios comienza a cambiar los tiempos. A veces nosotros le pedimos a Dios, Señor, cambia mi situación. Señor, cambia mi salud. Señor, cambia mi circunstancia económica. Cambia cualquier circunstancia. Nuestra oración inmediata, Señor, cámbiala. Sin embargo, las temporadas de Dios llegan hasta el cuarto día. Solo hasta ese momento. La mente de Dios funciona así. Nosotros decimos, si me cambia la situación, yo comienzo entonces a hacerlo. Pero la mente de Dios es más de proceso. Y solamente cuando Él nos ve que por la luz que Él puso en nosotros, comenzamos a separar lo que es luz y tinieblas. Solamente cuando Él ve que tenemos una conciencia de cielo, cuando Él ve que estamos cuidando el corazón para dar fruto, entonces Él manda sus temporadas y hace que el sol de justicia, Cristo mismo, comience a cambiar la temporada. Cuando Él ve y dice, estás funcionando con los diseños que yo te di, por ejemplo, en las finanzas. Señor, bendice mis finanzas, que en este tiempo me vaya bien. Yo sé que seguro usted ya oró este año que Dios le dé un buen trabajo, que le guarde su trabajo, que pueda lograr su casa, etcétera. Sin embargo, esa temporada depende de cómo usted está actuando en el tercer día, de cómo está recibiendo la palabra de Dios, sus diseños, y esos diseños son los que traen la prosperidad de Dios. Ese Dios Aladín, eso es un Dios de Hollywood, donde él simplemente cambia una temporada. Él puede hacerlo porque es Dios, de hecho hay testimonios de eso, pero su diseño es que seamos procesados, porque más que nuestra prosperidad, Él quiere que seamos como su Hijo Jesús, que caminemos en obediencia, que caminemos bajo su mandato, bajo su ley, bajo su gracia.
Eso es lo que Él quiere antes de que nosotros podamos ser bendecidos, es un corazón, una tierra que reciba sus diseños, reciba su palabra. Así que es hasta este día que Dios puede cambiar la temporada. Si tú estás buscando cambiar tu año, cambiar la temporada, asegúrate que estés bien en tu tercer día, de que estés valorando la palabra de Dios. A ver, coge tu agenda del 2023. ¿Cuántos diseños te dio Dios? ¿Cuánta palabra? Quizás puedes decir una hoja, 2 hojas. ¿Estás seguro que solo Dios te dijo eso? O muchas semillas dejaste escapar, muchos tesoros, muchas cosas que Dios quiere que sepas, las dejaste escapar. Asegúrate de entonces atesorar en tu corazón lo que Dios quiere para ti. Y esto nos da apertura para el siguiente día. Si se han dado cuenta, los primeros 3 días, nada estaba habitado. La luz, los cielos, ¿cierto? En el segundo día. En el tercer día, las aguas, la tierra, las plantas, pero no había nadie quien habitara. Pero en el cuarto día, manda el sol, la luna y las estrellas para que estén en los cielos. Allí en los cielos. Se conecten con la luz. A la luz, entonces le pone estos 3 señales. En el segundo día que estaba el firmamento, nada no habitaba, pero entonces vamos al quinto día, donde se descubre el firmamento y nace entonces las aves. Y luego se descubre la tierra y él pone entonces a los animales. Pone a los acuáticos allí en el tercer día y pone en el quinto día a los animales terrestres a ocupar esa tierra. Pues bien, luego de pasar la temporada de recibir la palabra de Dios, Dios cambia la temporada para que tú comiences a administrar. Ya no solo a dar fruto, sino que comiences a administrar. Y por eso en el quinto día, Él crea los animales acuáticos y aéreos, porque las aguas no están solas. Dios nunca hace algo simplemente por adorno. Él todo lo que hace, dijo, es bueno. ¿Por qué? Porque sirve para algo. ¿Para qué sirven las aguas? Para dar un hábitat a los animales. ¿Para qué sirven en la expansión? Para que allí haya aves. ¿Para qué sirves tú? Para que administres lo que Dios puede poner en tus manos. Pero Dios no va a poner de administrar, a poner algo en tus manos, hasta que no veas este proceso de madurez, de bendición, de crecimiento en tu vida. Y allí crea al hombre en el sexto día. En este precioso día, Dios va a bendecir y le va a decir, fructificad y multiplicados, llenen la tierra y juzguenla. Van a ver que Dios no queda controlando todo. Dios no va a decir, bueno, yo sigo controlando. No, Dios es un Dios rey. Y un rey da autoridad a otros. Y él da autoridad, de verdad da autoridad al hombre. Tanta es la autoridad que le da al hombre, que cuando el hombre pierde esa administración, hace que la tierra también caiga, la que él administraba. Y él no interviene. Y este séptimo día, el final de su diseño, él va a darnos algo tan precioso que yo me pregunto por qué fue consignado allí, que Dios reposó, descansó de sus obras. ¿Acaso Dios se cansa? ¿Se le acaba la fuerza a Dios? Si Él no es débil. Pero Él puso que descansó de las obras. Como ese administrador precioso, ese creador precioso que ahora puede confiar que hay alguien encargado. Por eso no puso el reposo a la mitad de los días, ni al segundo, ni al tercero, ni al quinto, sino hasta el final, porque ya estaba el hombre para que administrara él. Este séptimo día está hablando que Dios confía en el hombre. Y en este plan de restauración, Dios quiere decir a esa persona que ya viene en este proceso de restauración, que confíe en las manos de Él, pero también que Dios confía en lo que le va a poner en sus manos.
Dios le da un valor mayor a esta pieza. Un mayor valor, una mayor responsabilidad que tenía antes que fuera quebrada. Y le va a dar autoridad, le va a dar responsabilidad. Así que si podemos ver este precioso plan que funcionó en la creación, así funciona en una persona que viene a Él y quiere ser restaurada. Una cosa es quebrarse en las manos de Dios y que Dios comience la restauración. Y otra cosa es quebrarse no en las manos de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Una cosa es que la vida quizás nos ha tratado difícil y te rompieron el corazón. Quizás te rompió el corazón ese padre que nunca estuvo. O ese padre que estuvo pero no hizo su tarea bien. Él quebró tu corazón. Te quebró por dentro. O esa mala experiencia que tuviste cuando niño, cuando abusaron de ti. Abusaron porque tus padres te dejaban en un lugar, en otro, o abusaron físicamente de ti y quebraron tu corazón. O a ti, mujer, un hombre que jugó contigo y quebró tu interior, confiaste en él y te dejó hecho pedazos. O aquella persona de autoridad en la cual tú confiabas y te decepcionó. No sé cuál sea tu causa por el cual estás quebrado por dentro. Esa viudez que te quebró de repente en el tiempo que hemos pasado, se llevó Dios una vida y eso te quebró por dentro. O esa orfandad que has tenido porque ni siquiera puedo decir que tenía padre, porque nunca lo conocí y has crecido con eso que está quebrado en ti. O ese hogar que no pudiste sustentar y te dejaron porque no pudiste nunca vencer ese vicio. O porque simplemente te costó amar a eso que te fue entregado. Y te quebró eso por dentro. Pues bien, a ese tipo de quebrantamientos, a ese tipo de personas, Dios está llamando para restaurarlas. Dios está llamando para poderlas hacer de nuevo y poderlas pasar por este proceso. Esa ruptura que podemos ver, por ejemplo, de ese hijo pródigo. ¿Recuerdan que dejó su casa, dejó su hogar? Y se rompió la relación entre su padre y él. Pues bien, Dios quiere hacer de estas historias quebradas y que muchos tiraríamos a la basura, quiere hacerlas su obra de arte. Quiere poner en ellas su sanidad, su sangre, quiere poner en ellas su restauración y volver a ser una pieza y poner oro en ellas. Apocalipsis capítulo 3, Dios le va a hablar a la iglesia de la Odisea. Y a esta iglesia le dice: tú dices que yo soy rica y que he prosperado en todo, pero no te has dado cuenta de que eres pobre, desventurada. Yo te aconsejo que de mí compres oro fino. Esa iglesia en la Odisea está hablando la iglesia de los últimos tiempos. Una iglesia que busca apariencias, que dice: yo he enriquecido. Y buscamos en este tiempo enriquecer, pero no buscando el oro de Dios. Porque si esta iglesia buscara el oro de Dios, Dios no le hubiera dicho: te aconsejo que compres de mi oro. Sino busca su propio oro, su propio enriquecimiento, el robustecer templos, el ir a la moda, el que seamos prósperos es diametral o es equivalente a tener dinero siempre. Para eso es la prosperidad de la mentalidad humana. Pero la prosperidad desde el punto de vista de Dios es que podemos disfrutar todo lo que Él nos da, que Él siempre es suficiente en toda circunstancia. Y que esas cicatrices, esas heridas, las quiere Él sanar. Y esa cicatriz que va a quedar, Él quiere ponerle oro. Él no quiere que escondas tu historia.
Él no quiere eso, porque esa historia cubierta por el oro de Dios es la que Él va a usar de nuevo como su jarrón favorito para beber Él. Y donde las personas que vean van a decir que no van a fijarse en el jarrón original, sino en ese oro que hace única esa pieza. Y dicen, ¿qué son esas líneas? ¿Qué tienen? Es la historia que tú tienes que contar. Esa historia que tú has sufrido. Si tú has afrontado abuso, pues es tiempo de ya no quedarse en esa herida, sino ser sanado en el nombre de Jesús, con su amor perdonar. Y esa cicatriz no te la va a cubrir el Señor para que la escondas. Le va a poner oro encima y otros van a ser bendecidos por ti. Otros van a ser y a decir, wow. Y esa persona herida, esa persona que pasó esa situación mía, está en las manos de Dios, puede dar fruto. Entonces yo también. Y muchos se van a animar. Muchos en tu condición, que pasaron lo que tú pasaste, se van a animar para ser útiles en las manos de Dios. Animémonos a entregarnos en las manos del restaurador del universo, del experto en quebraduras. ¿Saben que para un ejemplo, Dios envió a su Hijo? Y Isaías 53 va a decir que Jesús, es precioso, fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Él es el jarrón más quebrado, el experimentado en quebrantos. Si tú quieres saber cuál es la experiencia de Jesús, puedes decir, Él es experto en ser quebrantado. Él fue quebrantado. Escondimos de Él su rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Vean el corazón de Jesús mientras leo esto. Quebrado. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado de Dios, por abatido de Él. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, por nuestros dolores, por nuestros pecados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de nosotros. Angustiado Él y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, no abrió su boca, sino que enmudeció. Porque cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. Y aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Así que estas marcas que Jesús lleva, las marcas de la cruz, las marcas en sus manos, todo ese azote físico y en su corazón que sufrió como hombre, Él se aseguró que en la Biblia no se escondiera. Él se aseguró que quedaran estas marcas escritas para que cuando veamos hoy ese jarrón precioso, esa copa preciosa que es Cristo, por la cual se derrama todo su amor y su gracia hacia el hombre, esa jarra sí es de oro, pero tiene unas marcas, tiene unas quebraduras, las de la cruz, las de los azotes de nuestras enfermedades. Esa restauración de la tierra, Él dejó escrito las rupturas que tuvo David, las rupturas y cómo se le rompió el corazón a José cuando sus hermanos lo vendieron. Cómo se le rompió el corazón a Jesús cuando perdía a sus familiares aquí en la tierra. Cómo se le partió el corazón a Pablo. Cómo sufrió él. Todos esos sufrimientos a Dios le interesa que se vean para cubrirlos de gloria, de oro. Y quiero terminar con una palabra para este año. Y quiero que abra su corazón para estos versículos. Dice, pero tenemos este tesoro, a Cristo, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo,
mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevado en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, los restaurará, los afirmará y los establecerá. Quiero que guarde esta palabra en su corazón. Si tú has sufrido, Dios va a restaurarte. Y luego te va a afirmar y te va a establecer para usarte para su gloria. Y este tesoro de la gloria que Dios va a derramar es en vasos de barro, como tú y yo, quebrados. Ese es el estuche que Dios decide llevar, su gloria. Quiero que oremos juntos al Señor y presente sus quebrantos delante de Él. No sé en qué día estás tú, en qué día de la restauración, si en el primero, si en el segundo, si en el tercero, y estás dando ya fruto, si en el cuarto, el quinto, no sé dónde estás. Pero Dios quiere restaurarte completamente para que puedas finalmente reposar con Él de tus obras. Dios confía en ti. Antes de que oremos, quiero decirles algo. En el año 2020, la Tierra comenzó un proceso de salud con el COVID, ¿cierto? Y hubo una ruptura en la salud y muchos Dios les tomó su vida. Y lo que muchos profetas del Señor, mucha gente grande del Señor, ha recibido de parte de Él, lo que viene para la tierra este tiempo, ya no va a ser una ruptura a nivel de salud, sino una ruptura a nivel financiero. Va a ser otro tiempo en el cual los hombres van a ser probados. ¿Y por qué les digo esto? Aunque no quiero provocar pánico simplemente y decir, se va a poner la economía difícil, es responsabilidad de los que creemos en esta palabra, decir, prepárense. Prepárense. ¿Y cómo nos preparamos? ¿Cómo va a ser guardada nuestra economía, nuestras finanzas? No es para asustarnos, es simplemente acudamos al cuarto día, donde Dios da su semilla para que haya fruto. Acudamos a los diseños de Dios. ¿Cómo se es próspero financieramente? Simplemente vayamos a la palabra y miremos cuáles son sus principios de finanzas para poder que la prosperidad de Dios se mantenga. ¿Por qué no es escaso? Y Él cambia las temporadas de los hombres, como vimos en ese día, pero sobre sus hijos tiene sus leyes, sobre sus hijos tiene su cuidado y sobre todos aquellos que funcionan bajo su semilla, bajo su principio. Y es por eso que en el mes de enero vamos a hablar de estos principios, para que no diga que no se les advirtió, sino que lo que creemos que en el cielo va a moverse sobre la tierra, que es una temporada difícil a nivel financiero, usted y yo seamos guardados por la mano del Señor. ¿Le parece si oramos ahora sí? Padre, damos gracias a ti, porque tú eres bueno, porque tú amas lo que nadie amaría, porque tú amas, Señor, lo desechado y lo que está en pedazos. Tú restauraste la creación, restauraste la relación del hijo pródigo con su padre, restauraste a tu pueblo Israel y lo harás hasta el final de los tiempos. Y restauras a cada corazón quebrado que se presenta delante de ti y dice, quiero ser transformado, quiero vivir a tu manera. Y hoy nos presentamos como esos quebrados que dicen, necesito, Señor, de ti, para que tú puedas confiar en mí y yo confiar en ti. Quiero confiar con todo mi corazón y que toques mi vida. Y estas heridas quiero que ya estén sanas. Y luego de sanas,
que pongas oro en ellas. Venimos hoy a comprar oro de ti, a comprar, Señor, ese oro que tienes preparado para nosotros, esa gloria donde lo débil es escogido para avergonzar lo sabio, donde lo menospreciado es escogido para avergonzar lo fuerte, donde lo que ha sido sembrado es quitado para plantar cosas nuevas. Señor, gracias por escoger tesoros de barro como nosotros, frágiles. Podrías haber escogido algo más fuerte, ángeles, otra manera, pero escogiste a los hombres para hacerlo. Y queremos, Señor, ser como tú. Haz tu obra cabal en este año en cada uno de nosotros. Avancemos en ese día hasta llegar al séptimo y reposar de nuestras obras, y que tú reposes en nosotros. Avancemos. Estamos listos, Señor. Nos dejamos llevar por tu mano, a tu ritmo, para ser sanados, para ser salvados, para ser restaurados. A tu manera. En el nombre de Jesús. Creemos en tu bondad, que hace todo hasta el fin y no deja una obra inconclusa. Y nos aferramos a tu palabra, Señor. Nos aferramos a ella, que da, Señor, seguridad para los tiempos que vienen, donde tú guardas, Señor, nuestra salud, tú guardas las finanzas y haces que nosotros como árboles demos fruto en todo tiempo, que nuestra hoja no caiga. Padre, y como hoy nos afirmamos en esta palabra, que después de haber sufrido un tiempo, tú mismo nos restaurarás, nos afirmarás y nos establecerás. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios nos bendiga.